La patria del criollo, obra literaria escrita por el marxista guatemalteco Severo Martínez Peláez, consta de 8 capítulos, en el cual el autor estudió e interpretó la realidad colonial de Guatemala, bajo principios metodológicos que por primera vez se aplican al desarrollo histórico de Centroamérica. Capítulo 1. Los criollos. En el presente capítulo, Severo Martínez relata la historia de don Antonio Fuentes y Guzmán durante su niñez, en el cual vivió un terremoto provocando que tanto españoles como indios se refugiaran temerosos y rezando para que dicho desastre terminara. Don Antonio Fuentes y Guzmán, hombre influyente debido a que tenía mucho dinero y heredero del poder político, nieto de los conquistadores directos de los que vinieron con don Pedro de Alvarado. Severo nos describe a los españoles con un alto grado de superioridad sobre los indios a causa de las influencias que tuvieron y porque se volvieron expertos en la guerra, superioridad que les permitía esclavizar y someter a los indígenas, conquistándolos bélicamente, culturalmente, económicamente e ideológicamente. Severo Martínez nos dice que don Antonio Fuentes y Guzmán escribió la obra literaria La Recordación Florida, en forma de defensa a su patria que tanto amaba. El primer capítulo nos da una introducción de quiénes eran los criollos, siendo herederos y ricos, con una perspectiva que la tierra y los indios eran un elemento más sin mucha importancia. Capítulo segundo. Las dos Españas. Capítulo en el cual se relata una España bella donde viven conquistadores y una España que no dejaba explotar al indio. Se evidencia un fanatismo de Severo Martínez hacia los conquistadores. Para don Antonio Fuentes y Guzmán era importante exaltar la figura del conquistador, debido a que fueron los primeros colonizadores en introducir y realizar el repartimiento, tanto de tierra como de trabajadores. Se inició con la evangelización y la catolización de los indios durante la conquista, forma en la cual disimulaban su esclavización. Empezó a existir una institución denominada Palacios Rubios, la cual permitía esclavizar a los indígenas. Los dominicos, quienes eran defensores de los indios, utilizaron dos argumentos para defender su explotación. El primer argumento fue basado en la humanidad y el sufrimiento que la esclavitud les causaba a los indios, y el segundo argumento basado en la economía, introduciendo pago de impuestos si los dejaban libres, leyes que fueron introducidas en 1542. Debido a la protección que se les estaba dando a los indios y las leyes nuevas que se habían establecido sobre la esclavitud, los conquistadores y sus descendientes no estuvieron de acuerdo, por lo que empezaron a amenazar, y dio como resultado una especie de negociación en donde los criollos aceptaron. Capítulo 3. Continuación de las dos Españas. Debido a las leyes establecidas, muchos no estuvieron de acuerdo, por lo que introdujeron lo que llamaron la nueva encomienda, en la cual tenían que cederse a los criollos una parte de los impuestos que los indios debían de pagarle al rey. Se obligó a los nativos a trabajar en haciendas, regresando a sus pueblos con regularidad para la producción de su sustento y su tributo, proceso denominado al nuevo repartimiento de los indios y el cual fue clave en el sistema económico de la colonia. Las órdenes religiosas iniciaron una disputa con los encomenderos y exigían que se les pagara a los frailes doctrineros encargados de doblegar a los indios a la religión católica, y que dicho pago era justo por el trabajo que ellos realizaban. Se le denominó sínodo a la cuota que estos deberían de pagar para mantener indoctrinados a los indios en la fe. Capítulo 4. Tierra milagrosa. Fuentes y Guzmán habla de que la tierra es muy bonita, pero los indios no son parte de eso. Se dio a conocer el principio denominado el señorío, el cual significaba que el señor de la tierra era el rey. En aquel entonces, la política agraria colonial permitía el latifundismo. Esto significaba que el rey daba tierras, toda la tierra conquistada era cedida por el rey, y la tierra que no tenía dueño seguía siendo del rey. Los indios también recibieron tierras para construir sus ciudades. También se les dio ejidos. Estas tierras eran administradas por alcaldes indios y regidores, es decir, autoridades criollas. Algunos españoles criollos poseían y usurpaban tierras a pesar de que esto perjudicara a los indios. Capítulo 5. El indio. Fuentes y Guzmán se refiere al indio como una persona haragana y desconfiada, pero al mismo tiempo habla de que es una persona trabajadora. Los indios introdujeron el sincretismo mezclando el catolicismo con sus ideas religiosas. Como una forma de resistirse al dominio, los indios practicaban la holgazanería para no trabajar en algo que no producía beneficio para ellos. Debido a que nunca les cumplían lo que les prometían, vivían en un entorno de desconfianza.
Severo Martínez comenta que el indio desde la perspectiva del criollo no era más que un trabajador que producía riqueza. En ese sentido, para él no era un humano, era un solo elemento. Capítulo 6. El mestizaje y las capas medias. Es el capítulo más extenso del libro. Se describe cómo se introdujo el mestizaje, siendo estos la mezcla del español con el indio. No heredaban debido a que fuera un producto de violación y no eran reconocidos. La mezcla de razas de etnias, algo que posteriormente se dio, le llamaron ladinos. Los criollos eran descendientes de los españoles, los ladinos eran mezcla de mezcla y los indios eran los sometidos por el dominio español. Severo refiere que ellos no eran clases sociales, sino capas. Habían mestizos en el área urbana denominados la plebe urbana y eran personas pobres que vivían en las ciudades. Severo Martínez nos habla que hay 3 elementos importantes: los criollos, los españoles y la monarquía, y por otro lado los indios en la capa más baja, y nos va refiriendo que hay diferentes niveles entre uno y otro. Los ladinos eran personas que eran explotadas por los criollos por medio del bloqueo, ya que no les daban tierras, y por medio de los gremios, porque los maestros controlaban la industria, pero eran explotados por ellos mismos. Los indios recibían presión de parte de los españoles, criollos, negros y los ladinos. Capítulo 7. Pueblos de indios. Nació una nueva institución denominada la reducción, dando origen a los pueblos, en la cual se unieron a todos los indios en un solo lugar para que se permitiera tener un mejor control y no fueran explotados brutalmente como lo eran antes. Estos pueblos fueron construidos por españoles, líderes religiosos y también líderes indios. En los pueblos se realizaba el repartimiento de tributo al rey, lo cual consistía en trabajar gratis para las iglesias, para las ciudades y especialmente para los edificios del gobierno. La institución antes mencionada se instauró como medio de explotar a los indios, vigilados por jueces y alcaldes indios, quienes se encargaban de que estos fueran a trabajar. Se limita el repartimiento transformándose a beneficio de los criollos, permitiéndoles amenazas constantes hacia los indios. Dentro de otras formas de repartimiento está el repartimiento de mercancías, en la que las autoridades obligaban a los indios a comprarles aunque ellos no quisieran. Incluso algunos monopolizaban cierto producto para que nadie más vendiera ese producto. Se realizó el repartimiento de hilazas. Esto significaba que les daban hilo y material a las mujeres indígenas obligadas a trabajar. Se dio origen a los indios ricos, siendo estos alcaldes con beneficios y alianzas con autoridades españolas, obteniendo sus riquezas mediante la corrupción. Debido al alto nivel de explotación que los indios sufrían, algunos se fugaron, dando origen a lugares escondidos denominados campamentos pajuides. Severo Martínez refiere que el problema de los indios radica en la pobreza económica y cultural que estos sufrían. Algunos referían que la solución era la divisarlos, pero había muchos ladinos que eran pobres e ignorantes. Capítulo 8. La colonia y nosotros. El sistema colonial siguió perdurando y sigue perdurando hasta la actualidad. Es en 1821 cuando ocurre la independencia, en donde a esta forma de explotación se le llamó mandamiento. La cultura de los indios no era propia, sino una cultura proveniente de la explotación. Su vestimenta era una mezcla de material español con el de indios, por lo que no era un vestuario autóctono. El arte es una mezcla de instrumento y muchos de sus bailes provenían de España, por lo que Severo se refiere que debido a eso no debe considerarse autóctono. Se consideraba que la época colonial era feudal, debido a que habían ciertos elementos que se caracterizaban a lo feudal. Severo Martínez nos aclara que los españoles no fueron los explotadores, ya que una porción muy pequeña de ellos fueron beneficiados por la explotación. Incluso muchos de ellos se vieron afectados económicamente, debido a un desajuste que provocó al llevar las riquezas de América a España.